Hay un nuevo Dios y hay nuevos discípulos. ¿Cuál es la escala para saber qué tan lejos estoy o qué tan cerca estoy de alcanzar el éxito, de alcanzar la felicidad? Los influencers aparecen como los nuevos dioses dentro de las sociedades de régimen de la información, que han entendido a la perfección cómo operan los algoritmos, que han entendido a la perfección qué es lo que el consumidor necesita destruir la verdad para construir solo información. Rápidos, espontáneos, sin demasiada complejidad, sin tristeza, sin matices grises o oscuras. Es todo luz, es todo minimalismo, es todo perfección, es todo estéticamente perfecto y van a un ritmo donde todo debe ser espontáneo, donde la cantidad de caracteres están definidos, donde no hay tiempo para leer, donde los libros se ven corridos y reemplazados por tweets. Los influencers han comenzado un proceso de moldeado de la nueva sociedad. Nuestro título de hoy es Infocracia, del filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Fue editado en el año 2021 en el idioma alemán y un año posterior, un año después, en el año 2022, fue editado, publicado en el idioma español. Hoy Byung-Chul Han llega a nuestro encuentro para analizar nuestra realidad, el capital cultural, la filosofía política, que nos conducen a analizar nuestra realidad con una perspectiva histórica, pero también analítica. Aparece como el primer escalón dentro de una sucesiva cantidad de autores y pensadores modernos y contemporáneos, donde analizamos cómo la digitalidad, cómo la aparición de nuevos modos de comunicación han permitido generar nuevos mecanismos de desarrollo del poder. Hemos hablado que la política, en su más amplio de los sentidos, nos permite interpretar desde las estructuras molares hasta las estructuras moleculares, la macropolítica, la micropolítica, los procesos sociales en las unidades más pequeñas, cómo opera el poder a través de microfísica del poder, cómo los diferentes momentos históricos de la sociedad humana han planteado, han puesto sobre la mesa diferentes modelos y diferentes paradigmas sobre el desarrollo de la humanidad. Diferentes temas que hemos venido trabajando a lo largo de diferentes encuentros. Pero en esta oportunidad Byung-Chul Han nos viene a abrir la puerta a un nuevo mundo analítico que traerá todo ese andamiaje de conceptos y de procesos que ya hemos venido trabajando y que seguramente habilitará nuevos encuentros con nuevas características en las que Byung-Chul Han habrán sido un paso necesario para poder interpretar con más herramientas, con un recursero mucho más fortalecido. Analizaremos el libro Infocracia a la luz de las dos grandes obras, también filosóficas y sociológicas, como es Psicopolítica, también de Byung-Chul Han, y Vigilar y Castigar, de Michel Foucault. Y Foucault aparece como también un paso indispensable para llegar a Byung-Chul Han. Que arribemos el día de hoy al filósofo surcoreano implica ir un paso atrás, implica ir atrás de Byung-Chul Han. ¿Cuáles han sido las corrientes del pensamiento filosófico que han operado, que se han desarrollado previos a la filosofía que Byung-Chul Han nos trae en su obra Infocracia? E ir atrás de Byung-Chul Han es ir atrás en Foucault, quien nació en 1926
pero que fue un autor que desarrolló grandes obras al calor de los acontecimientos del Mayo francés y del desarrollo pleno de las instituciones del siglo XX. Y al igual que con Han, ir con Foucault implica también dar un paso atrás de Foucault, saber qué autores, qué libros, qué trabajos, qué pensamientos y pensadores han operado al unísono de Michel Foucault y Byung-Chul Han. Y ahí nos encontramos con autores como Friedrich Nietzsche, como Jacques Derrida, Martin Heidegger, quien termina siendo un nodo entre Nietzsche, Derrida y Foucault, Walter Benjamin, y lo que conoceremos en videos futuros y que dedicaremos el tiempo suficiente que se merecen, que son los pensadores de la biopolítica. Pensadores que analizan las anormalidades, lo naturalizado, aquello invisible, escurridizo del poder, las hegemonías, de los procesos de dominación y de control, las características performativas que operan en nuestra sociedad, como Giorgio Agamben, Toni Negri, Paul B. Preciado con ese maravilloso libro del año 2008 de Testo Yonki, que lo recomendamos, que es un libro de gran lectura y al que le dedicaremos también tiempos en este espacio, en este canal. Y finalmente, Roberto Espósito. Estos pensadores de la biopolítica forman parte también de la tradición política, filosófica, sociológica que nos permiten junto a Michel Foucault entender que Han representa una síntesis contemporánea de un montón de estos conceptos. Infocracia es un libro bastante pequeño y accesible para todos y para todas, y puede representar, como decía, el primer escalón, la apertura de una puerta que nos conduciría a un mundo mucho más ampliado, mucho más complejo en el análisis de los procesos de la biopolítica, de la microfísica del poder, de las revoluciones moleculares, como hemos visto con Guattari, con Deleuze, pero que en definitiva Byung-Chul Han en este libro titulado Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia, nos permite analizar con elementos claros los procesos que la digitalidad ha tenido sobre las instituciones tradicionales de la sociedad liberal, de la sociedad clásica del siglo XX y por supuesto nuestra sociedad del siglo XXI. Y cuando hablamos de los autores de la biopolítica, la palabra, el concepto, la terminología de biopolítica se la debemos a Michel Foucault. Precisamente en el año de 1976, Michel Foucault introduce el concepto, este neologismo conceptual y académico de biopolítica, como la piedra angular para entender nuestra sociedad. Es indispensable, es fundamental comprender cómo la biopolítica aparece de forma descriptiva de los elementos que operan en las normalizaciones, en los procesos de normalización, de control, de dominación, sobre uno de los elementos cruciales a la hora de entender la política. La política en el sentido ampliado, constitutivo del ser humano, constitutivo de la sociedad moderna, de las sociedades antiguas, de las sociedades medievales. La política, como decíamos en diferentes momentos, es la ligadura que amalgama todos los elementos de la sociedad humana. Y uno de los elementos centrales, uno de los vectores analíticos, uno de los segmentos de análisis de la política es ni más ni menos que el poder. Y el poder, como dice Foucault y como hemos repetido en otras oportunidades, no opera en los elementos molares, en la macropolítica,
sino que opera en los elementos moleculares, en la micropolítica, en sus extremos, en donde se vuelve capilar. Y frente a esa mirada, frente a ese concepto de biopolítica, la incorporación de la digitalidad le otorga una nueva morfología, como decimos siempre, una nueva ontología al análisis. Así que hablar de Han implica también hablar de Foucault, y hablar de Foucault es hablar de biopolítica. Desnaturalizar es la tarea que emprende Foucault y que también emprende Byung-Chul Han. Romper aquello que se nos es dado, la sociedad ya armada, ya formada, ya establecida, incluso antes de que salgamos del claustro materno, antes de ver la luz de la vida en sociedad. A partir de ese momento en que empezamos a construir nuestra subjetividad, en la que realizamos nuestros contratos narcisistas, dirá Pierre Lagunière en algún momento. Ese proceso de construcción de nuestra subjetividad adulta opera y ocurre en un contexto donde cientos de factores de poder se encuentran naturalizados. Y bajo ese contexto es que Foucault se pregunta cuál es la relación entre poder y saber. El saber y el poder son dos estructuras binómicas discursivas, cada una con sus particularidades, con sus elementos objetivos, con sus elementos subjetivos, que entran en un proceso conversante, en un proceso dialéctico, en el que Foucault no puede no preguntarse qué ocurre con estos dos elementos, poder y saber. Todos estos conceptos que desembocan en el neologismo de Foucault de biopolítica aparecen por primera vez en una obra central, nodal en la vida del pensamiento de Michel Foucault, que es en el libro Voluntad de Saber, libro publicado en 1976, también al calor de los acontecimientos del Mayo francés, que tiene como antecedente el libro Las palabras y las cosas, publicado en 1966, 10 años antes. Un libro que hasta podríamos linkear, usarlo de analogía con el famoso libro de la Gaia Ciencia de Friedrich Nietzsche, donde Nietzsche plantea que Dios ha muerto y Foucault plantea que el hombre ha muerto. El humano conocido en el siglo XX ha muerto. Ha nacido y ha muerto. Y frente a la muerte del hombre, entonces, ¿qué ha quedado? ¿Qué somos? Este recorrido necesario antes de abordar el tema que nos convoca hoy implica el cómo este camino, este recorrido del pensamiento y de la reflexión llevan a Byung-Chul Han a pensar cómo opera el saber frente al poder, pero en un contexto donde los medios y los elementos objetivos de la sociedad, la forma en que la sociedad comienza a relacionarse, se comunica, se informa y debate, ocurren sobre una plataforma nueva, inédita, inobservada por Foucault y por tantos otros autores, que es ni más ni menos que la digitalidad. Y parafraseando a Foucault, si el sujeto está sujetado, ¿cuáles son los elementos que sujetan al sujeto de la tercera década del siglo XXI? Bien, habiendo aclarado esto, necesitamos, como siempre, realizar una división en segmentos del encuentro de hoy. Un primer segmento con algunos conceptos teóricos que Byung-Chul Han nos presenta en el libro Infocracia, y un segundo segmento, como es costumbre, en el que a mano alzada desarrollaremos algunas reflexiones y algunos análisis que nos van a permitir, por lo menos, generar algunas preguntas retóricas que nos ayuden a ejercer
la crítica, la reflexión, el pensamiento sobre nuestra realidad y sobre nuestra sociedad. Infocracia aparece en términos etimológicos a describir lo que para Han aparece como un nuevo régimen, un régimen basado en la información. Infocracia, info de información y cracia gobierno, el gobierno de la información. Ya el título nos aparece sugestivo, diciendo la aparición, colocando sobre la mesa la aparición de un nuevo paradigma basado en la información. Aparece como centro gravitacional la información, como el gran elemento aglutinante de los ejercicios del poder, aglutinante de las relaciones sociales, aglutinantes de los procesos molares de la macropolítica y de los procesos moleculares de la micropolítica. Entonces la información pareciese a priori venir a correr la pregunta sobre la verdad. ¿Qué tan importante es la verdad frente a la información? La información aparece como un elemento tan disruptivo que corre de la escena pública la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, entramos en un régimen que poco y nada le importa el acceso a la verdad y mucho le importa, o al menos le resulta relevante, el acceso a la información. Una información específica, rápida, fugaz, con características muy puntuales que van dando una forma a la hora de comunicar determinados asuntos públicos, asuntos comunes y también asuntos privados. Ahora bien, el primer elemento que vamos a analizar son las formas de dominación. Estos modelos poseen tres elementos muy claros en su análisis: el régimen disciplinario, los nuevos instrumentos de dominación y el capitalismo de la información. Respecto al régimen disciplinario, aparece la obra de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, donde aparece como elemento central de abordaje los cuerpos y las energías, los movimientos del cuerpo, las morfologías del cuerpo y la vigilancia física, el aislamiento, la atomización, el encarcelamiento, la compartimentación. Claramente en las instituciones clásicas de la escuela, del manicomio, de la cárcel, cuando observamos las estructuras arquitectónicas, el diseño con el que se han desarrollado los edificios de esas estructuras, aparecen bajo el diseño de un panóptico, ¿no? de un lugar de observancia y de control respecto del régimen y de las personas que ejercen la dominación del sistema, con reglas claras, con castigos frente al incumplimiento de las reglas, donde el observado se le dificulta notar la presencia del observante, donde claramente se busca normalizar, volver normal, universalizar leyes, establecer leyes universales inquebrantables, que normalicen, que le den rigidez a los procesos del accionar de las personas que existían en esas instituciones. Entonces aparece el régimen disciplinario como el gran elemento de control y de disciplinamiento, de adiestramiento de las sociedades. El elemento primario con el que nos encontramos todos, de los cuales nadie está a salvo, es la escuela. Y la estructura áulica, la estructura de patio, la estructura centralista, centralizante de la escuela, con reglas de conducta, con uniformes, con conductas morales y éticas analizadas
en el ejercicio de la rectitud, de la preceptoría, ¿no? del control de las actitudes, de lo conductual, ¿no? Rápidamente observado, rápidamente intervenido, y se ve con mucha más claridad en otras épocas, en otras décadas anteriores del siglo XX, del uso de la violencia para el proceso de disciplinamiento. Pero claro, Jung aparece, coloca este nuevo elemento, que es el segundo de los tres elementos que estamos analizando, que son los nuevos modelos de dominación, nuevos instrumentos de dominación. Y aquí nos vamos a encontrar con algo central, y son tres elementos muy innovadores que aparecieron en los últimos tiempos, a partir del siglo XXI, a fines de la primera década del siglo XXI, y se fue fortaleciendo en estas últimas 2 décadas, en la segunda y tercera década del siglo XXI, que son 3 elementos centrales. El primero es el Big Data, los algoritmos y la inteligencia artificial. 3 elementos centrales y que le vamos a dedicar puntual atención para poder analizar cómo opera nuevamente los elementos de la revolución molecular, la revolución de la micropolítica. Tanto el Big Data como los algoritmos y la inteligencia artificial tienen de materia prima la información, pero los datos de la información. Su tarea principal es la recolección de datos, desde datos de gustos, de placeres, de consumo, incluso datos biométricos, nuestros iris, nuestros ojos, nuestras huellas, las estructuras faciales, nuestra moda, nuestros hábitos de consumo, nuestros gustos estéticos, información recolectada que entra en ese circuito del Big Data, del algoritmo y de la inteligencia artificial, que ya la vamos a ver. Y finalmente, el tercer elemento, que es el capitalismo de la información. El modelo capitalista neoliberal se fue adentrando en un proceso donde el objetivo era la vigilancia, la observancia de los sujetos consumidores, de los que forman parte del sistema de consumo y de producción capitalista, bajo las reglas del sistema capitalista. Y aquí Jung nos va a decir que el sujeto se ve degradado. El sujeto del siglo XXI, a partir de la aparición de estos nuevos métodos e instrumentos de dominación, se va a ver degradado. Va a dejar de ser tal para transformarse solo en datos. Es una configuración de un cúmulo específico de datos. Ya no hablamos de personas, ya no hablamos de derechos, ya no hablamos de profundidades conceptuales, sino que hablamos de datos, de perfiles de una red social. Y así también como el sujeto resulta ser este cúmulo de datos, también, dirá Jung, se transforma en un ganado de consumo, en un ganado consumidor. El objetivo de este proceso de la digitalidad es transformar el debate sobre el ser de la persona, sobre la construcción de la subjetividad, sobre los elementos de la inmanencia del ser humano, correr por completo las preguntas existenciales que la filosofía nos las hace todo el tiempo, para directamente colocar al sujeto, al humano, en un lugar reducido, simplificado en un perfil de Instagram, en una cuenta de cualquier red social. Se ha generado un dispositivo de rápido acceso para transformarnos en datos, y lo aceptamos y accedemos, y dejamos de preguntarnos los asuntos
que han sido los grandes motores y las grandes preguntas filosóficas de la humanidad a lo largo de la historia. La digitalidad ha venido a romper un gran paradigma que viene a modificar no solo las estructuras y los instrumentos de la dominación y el cómo opera el poder, sino que también ha venido a modificar las estructuras performativas de la sociedad en la que vivimos. En este sentido, podemos clasificar la manera en que se ha ido materializando a lo largo de la historia estos procesos de dominación. Básicamente son políticas de visibilización de los elementos de dominación que han tenido los diferentes momentos de la historia de la humanidad. Y ahí también vamos a encontrarnos con una clasificación de 3 momentos muy puntuales. Hablamos de las sociedades antiguas, de la antigüedad, de las sociedades modernas y por supuesto de la actualidad o el mundo contemporáneo. Respecto a la antigüedad, hacia lo que se conoció como el régimen de los soberanos, siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX, nos encontrábamos con la espectacularidad bajo la modalidad de la teatralidad. El teatro, el espectáculo, el coliseo, la batalla, el teatro en la plaza pública. Era el narrar las historias y los hechos a través de los espectáculos populares. De esa manera los regímenes de los soberanos lograban encontrar un medio de dominación para instalar un discurso oficial, para instalar una retórica del régimen. En el caso de la modernidad, modernidad no es sinónimo de actualidad, ¿no? Hablamos del surgimiento de los estados modernos, el surgimiento del estado liberal, surge en el mundo posterior a 1492 una serie de procesos donde el mundo se totaliza. América, la aparición de América a la mirada del europeo termina de totalizar el mundo y habilita un proceso que después culminará en lo que conocemos como los estados-nación, los estados modernos, la revolución industrial, la revolución francesa, los procesos políticos, económicos y de desarrollo social moderno han también tenido sus instrumentos de dominación y de control de sus sociedades. Y aquí sí aparecen 3 elementos, que son la vigilancia, la disciplina y la burocracia. 3 elementos centrales para la efectivización de la intromisión en los asuntos moleculares, en la micropolítica, en el cotidiano, en el día a día, en mis asuntos primarios, en mi relación con mis pares, en la relación con mis vecinos, en la relación del trabajo, en la relación con mis expectativas. Momento en el que los gobernantes adquieren la característica de volverse invisibles. En la época antigua los gobernantes claramente estaban expuestos a las sociedades, pero a la mirada de las sociedades. Pero en la sociedad moderna, frente a este proceso histórico, los gobernantes adquieren una morfología de invisibilidad. Y quienes se vuelven visibles, quienes se tornan observables, son los gobernados, ¿no? Pero los gobernados aparecen como los verdaderos elementos constructores de la sociedad, ¿no? La culpa, el colocar en el sujeto la responsabilidad y el mérito de la construcción de una sociedad feliz. Asunto totalmente linkeable, asunto que también Byung-Chul Han trae en su obra que es 1984 de Orwell, también una obra que hemos analizado en otras oportunidades. Y finalmente, en la actualidad, ¿cuáles son los instrumentos de control y de dominación que existen en la actualidad?
actualidad hablamos del siglo XXI, primera, segunda y tercera década del siglo XXI. Y aquí aparece un elemento superador. Hablábamos de disciplina, de vigilancia, de burocracia y de cuerpos operando en los procesos de disciplinamiento, en el panóptico de disciplinamiento de Michel Foucault. Y este concepto es actualizado, es traído al hoy por Byung-Chul Han a través del concepto del panóptico digital. Dejamos de ser seres individuales, irreconocibles dentro de la masa, para transformarnos en seres particulares, individuales, para identificarnos y diferenciarnos de los demás, cobrando vital importancia el yo, el ego, el yo de los yoes, ¿no? Es el yo frente al mundo, que realmente reivindica esta mirada del individuo tirano, ¿no? de ser nuestros propios déspotas, los propios administradores de nuestra vida, nuestros propios gobernantes, ¿no? Ser este discurso del individualismo a costa de todo, que lo único que vale realmente la pena es el yo, por sobre todas las cosas, y lo demás va a ser tamizado por mí. Yo me transformo en la medida de todas las cosas. Este proceso aparece muy fortalecido, si no es que realmente es el elemento perfeccionante del concepto del yo actual, que es la digitalidad. A partir de ese momento comenzamos a crear perfiles con características que nos vuelvan exitosos, o al menos que generen la imagen del éxito y la felicidad. No podemos mostrarnos en la validación con los demás a través del uso de redes sociales siendo personas tristes, siendo personas deprimidas, siendo personas que se deprimen frente a la incapacidad de totalizar las preguntas más profundas de la filosofía. No podríamos ser capaces en redes sociales de preguntarnos por los primeros motores, de preguntarnos por la existencia del hombre. No podríamos dedicarle tiempo a Nietzsche, a Spinoza, a autores que pensaban los principios rectores de la vida del hombre. Pensar en las miserias de la humanidad, pensar en asuntos que nos entristecen. Preferimos negar los asuntos que ocurren en el exterior de mi morada, en el exterior, en la vida pública, para realmente construir una mentira. Porque como dijimos al principio, la verdad ya no importa, lo que importa es la información. No existe una policía de la verdad, no existe una policía de la información que esté aguardando a la salida de nuestro hogar para anoticiarnos que hemos faltado a la verdad. No hay regulación, no hay control, precisamente porque el panóptico digital viene a romper las estructuras de persecución, que era el paradigma del sistema del panóptico de disciplinamiento. Mientras en el sistema del mundo moderno la búsqueda era el abordar los cuerpos a través de la disciplina, a través de la burocracia, incluso a través del castigo físico. En esta nueva etapa de la actualidad, el panóptico digital viene a romper el paradigma y ya no buscar la represión, ya no buscar la violencia, ya no buscar la intromisión sobre los cuerpos per se, sino que lo que busca es construir la sensación de libertad. La sensación de que cada uno de nosotros, a través del uso de la digitalidad y las herramientas que construye la digitalidad, elegimos, administramos nuestros propios recursos, administramos nuestras propias capacidades. Es el mérito quien determina el acceso a los compartimentos de los privilegiados. Construimos nuevos dioses y nos asumimos nuevos fieles, ¿no? Realmente empieza a construirse una estructura que posee, dirá Foucault, una morfología de normalidad
de lo correcto, del deber ser. Hay un gran otro, podría decir Lacan, que nos está marcando el deber ser permanente. Un deber ser que no es impuesto por las estructuras molares, diría Guattari. No aparecen las estructuras de la escuela, las estructuras de la cárcel, la estructura del manicomio, diría Foucault, para tratar de enderezarnos y llevarnos a la normalidad, ¿no? Sino que ahora es el propio individuo quien cree tener las herramientas suficientes para mostrarse un ser feliz, un ser próspero, un ser exitoso. ¿Cuáles son los elementos que determinan el concepto de éxito, el concepto de felicidad? Lo cierto es que el propio sistema de digitalidad ha establecido esos parámetros. Y antes de llegar a establecer cuáles son estos parámetros, claro, dentro del proceso analítico que hace Han en Infocracia, incorpora dos elementos previos. Elementos que podemos llamar el binomio analítico del panóptico digital. Uno es transparencia y el otro es oscuridad. Respecto al primer elemento de la transparencia, tiene que ver con cómo se materializa las conductas de los sujetos que han logrado construir su persona digital, su ser digital, ¿no? Sus perfiles en redes sociales, sus perfiles en los espacios donde se materializa su existencia, donde se concreta su validación con el otro. Un otro digital, no un otro humano, ¿no? Hay un otro digital que es quien valida mi ser a través de las reacciones preestablecidas, de los likes, de los compartir, de los seguir, de los followers. Esa cuantificación de likes, esa cuantificación de seguidores determina a priori cuál es mi parámetro de éxito, y eso se va a deber fundamentalmente al principio de transparencia o al elemento de transparencia. La persona debe tender a volverse transparente, genuina. Personas e información. Es la construcción personas e información que deben operar a través del principio de transparencia. Otra vez, volvemos a recurrir a este trípode sociopolítico que habla de lo público, de lo privado y de lo íntimo, que ya hemos hablado en otras oportunidades. Habíamos establecido este corte sociológico de la creación, de la invención del smartphone. A partir de la creación del smartphone en adelante comienza un proceso de ruptura de este trinomio histórico de los ámbitos donde se produce el transcurrir, el recorrido, el hábitat en el que los hombres y las mujeres de la sociedad del siglo XX nos hemos desarrollado. Hasta el punto en el que hoy podemos afirmar que este trinomio ha sido totalmente destruido, que hoy ya no existe. Y no existe porque nuevamente este concepto de la transparencia obliga al sujeto digital, a la persona digital, a exteriorizar todo. Y todo implica incluso lo que se encuentra en mi intimidad. Entre más se exponga mi intimidad a la mirada pública, más transparente será mi yo digital. Y por lo tanto, seré más genuino, seré más exitoso, tendré más likes, tendré más seguidores. Y el segundo elemento de este binomio que analiza Han es el elemento de la oscuridad. ¿Qué es lo opuesto? Si es el sujeto digital quien se debe exponer junto con su información a la transparencia, ¿qué es lo que opera en el otro lado de la luna? ¿Cuál es el otro lado de la moneda? ¿Qué es la oscuridad? Y ahí nos encontramos
con los algoritmos. Los algoritmos aparecen invisibles frente a las estructuras de la sociedad, tanto de la sociedad per se, la sociedad en sí, la sociedad material, de personas de carne y hueso con ideas abstractas, es decir, las personas humanas, como las personas digitales, se encuentran puestas sobre la mesa, visibles, bajo la luz de la observancia. Pero los algoritmos se encuentran escondidos. ¿Escondidos dónde? En la naturalidad, en la naturalización de su existencia. Porque se transforma en una naturalización que lo vuelve una dominación per se. El algoritmo es un esquema de dominación per se, donde ingresamos información que es procesada con determinados parámetros para después producir un resultado, un efecto, un input y un output, una maquinaria pensada para el desarrollo de estos instrumentos de dominación. Y veámoslo con un ejemplo sencillo. No podemos usar nuestros smartphones si no establecemos una cuenta que tenga control y tenga acceso a todos los elementos de mi yo digital. Un yo digital que cada vez está en proceso de expansión. Desde las cuentas bancarias hasta mis horarios, mis rutinas, el control permanente del minuto a minuto, realmente el pulso del segundo a segundo, cuántas veces ingresamos al celular para ver si hay novedades respecto a las interacciones de nuestras redes sociales, y si no las encontramos, rápidamente estamos buceando nosotros en ese océano gigante de información. Entonces, hablamos de la nube, ¿no? Interesante idea, simbólica y no inocente de la construcción del concepto nube, ¿no? Porque rápidamente, cuando se nos dice nube, uno imagina literalmente una nube allá en lo alto, casi como si fuera el lugar donde habitan los dioses, donde habita lo divino, que es donde nuestros datos van. Pero nos preguntamos, ¿qué es la nube? ¿Realmente es un espacio etéreo, no físico, que está ahí en lo alto hacia donde van nuestros datos? Bueno, no soy ingeniero en informática ni poseo ninguna preparación en términos informáticos, pero estoy casi seguro que hay un soporte físico, un soporte material donde la información debe ser alojada. Pero que en términos filosóficos, que es lo que importa acá, es ¿qué es la nube? ¿Qué es Internet? ¿Hay dueños? ¿Poseen amos? ¿Hay amos del Internet? ¿Hay amos de la nube? ¿Quiénes tienen acceso pleno, si es que lo tienen, o hay acceso parcial? ¿Hay medidas de seguridad para garantizar la privacidad de los datos? Ok, ¿y quién da esas garantías? ¿Qué permite que el Internet exista? De redes sociales es mucho más identificable, hay corporaciones que trabajan atrás de esas plataformas, de esas aplicaciones, pero después hay estructuras mucho más complejas, ¿no? ¿Realmente tenemos la certeza de que la información que exista y que se acumula de manera infinita en ese Big Data, en ese espacio donde todos los datos de cada uno de los seres humanos que poseen acceso a la digitalidad, pensar en ese Big Data como ese gran recipiente donde miles de millones de datos por segundo de cada una de las personas que habitan en el planeta se acumulan ahí como materia prima de trabajo para estos algoritmos, para estas estructuras de clasificación, de selección, de matización, que generan un resultado, un efecto, un output,
que después es devuelto a los consumidores, en principio en términos filosóficos implica preguntarnos cuáles son los elementos que operan en estos instrumentos que lo son de dominación, de control. Y finalmente una herramienta que apenas estamos viendo la punta del iceberg, que es el uso de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial como un elemento superador al Big Data y al algoritmo, ¿no? Es la aparición de un elemento disruptivo ya en la segunda naturaleza, tema que insistimos permanentemente encuentro tras encuentro. Estas revoluciones moleculares vienen a modificar nuestra intimidad, ¿no? Nuestro espacio íntimo, primario, en esta unidad primaria de la sociedad, viene a ser modificada. Y es la digitalidad a través de estas herramientas, de estos instrumentos, que vienen a modificar nuestra vida, y debemos estar atentos de no dejarnos engañar por el ejercicio de la normalidad. Entonces, para ir cerrando esta idea, estos dos panópticos, el panóptico de disciplinamiento y el panóptico digital, presentan características muy puntuales y en términos de síntesis. Coerción y prohibición eran los dos elementos centrales del régimen de disciplinamiento. Pero en el panóptico digital aparecen otros elementos. Los incentivos, la explotación del concepto de libertad, la motivación y la optimización, y la sustitución del grito disciplinante de las viejas estructuras de las sociedades antiguas y modernas por algo mucho más sutil, por el susurro, por lo disfrazado, por las tretas desarrolladas por el hombre detrás del telón. Hay un nuevo Dios y hay nuevos discípulos, ¿no? Y esta cuestión sacra de hay un Dios que está representado en los cientos de miles de influencers que han desarrollado las prácticas de la digitalidad que responden a los parámetros de éxito y a los parámetros de felicidad. Dijimos, bueno, ¿cuáles eran los parámetros? ¿Cuál es la escala para saber qué tan lejos estoy o qué tan cerca estoy de alcanzar el éxito, de alcanzar la felicidad, que es el objetivo que me coloca esta sociedad actual? Y ahí aparecen los influencers. Los influencers aparecen como los nuevos dioses dentro de las sociedades del régimen de la información. Hombres y mujeres que marcan, que han entendido a la perfección cómo operan los algoritmos, que han entendido a la perfección qué es lo que el consumidor necesita y logran a la perfección destruir la verdad para construir solo información y datos rápidos, espontáneos, sin demasiada complejidad, sin tristeza, sin matices grises o oscuras. Es todo luz, es todo minimalismo, es todo perfección, es todo estéticamente perfecto, todo esto entre comillas, pero lo han entendido y lo han desarrollado y van a un ritmo realmente de mucha velocidad, donde todo debe ser espontáneo, donde la cantidad de caracteres están definidos, donde no hay tiempo para leer, donde los libros se ven corridos y reemplazados por tweets. Realmente los influencers han comenzado un proceso de moldeado de la nueva sociedad y lo hacen sin responder a un amo, sin responder a un poder centralizado. Lo hacen en el ejercicio pleno de la libertad. Lo hacen en el ejercicio de su propia libertad. Va a decir Eric Sadin, en el ejercicio de la tiranía de su propia vida, ¿no? El sujeto tirano, el individuo tirano, va a decir Eric Sadin,
que también Byung-Chul Han lo plantea, se autoexplota a sí mismo, la autoexplotación del sistema capitalista neoliberal, del régimen de la información, y que frente a la frustración de no alcanzar los estándares del éxito, los estándares de la felicidad, en vez de cuestionar el sistema, se deprime. Y frente a la depresión se cuestiona a sí mismo y se culpa a sí mismo de no haber sido lo suficientemente apto para poder alcanzar. Por lo tanto, deja de formar parte de esos estándares y se presume prescindible, incapaz de alcanzar esos estándares. También tiene una incidencia directa en la democracia, por eso a la mirada de Han se pone en crisis el sistema democrático, y acá podemos analizar como el elemento disruptivo a la hora de analizar este cambio de paradigma es el soporte del acceso a la información, el soporte del acceso al saber. Volvemos a Foucault, ¿no? Poder y saber. El saber está ligado al ejercicio del poder, el ejercicio del poder está ligado al acceso al saber. Bueno, frente a esta pregunta aparece un elemento que es, para quienes nos hemos descrito en algún momento como divulgadores del contenido literario, de libros y de la filosofía, la historia y demás, como es este canal, aparece el libro como el elemento disruptivo. La presencia del libro y la ausencia del libro. Con la presencia del libro la democracia operaba de una determinada manera, y con la ausencia del libro, sustituida por los elementos de la digitalidad, operan de otra manera. El libro aparece como un significante de síntesis que en realidad podríamos diferenciarlo, podríamos definirlo con la invención de la imprenta. Es la imprenta, el lograr imprimir en papel ideas, conceptos, noticias, novedades, etc., es lo que ha permitido no solo las grandes revoluciones, sino que también ha permitido el desarrollo masivo y la distribución masiva de ideas y de procesos filosóficos, políticos, sociales y demás en las sociedades. Por eso usamos el término libro como una síntesis de todos los elementos impresos. Libros, revistas, panfletos, declaraciones, etcétera, 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 que implicaba el uso de la palabra, las estructuras del lenguaje, los procesos del ejercicio de la razón, pero fundamentalmente todo esto encauzándose a la construcción de los argumentos. El libro garantizaba la construcción de argumentos que intentaban ser lo más objetivos posibles. Esto engordaba el debate público, esto engordaba el debate ciudadano, horizontal. La horizontalidad de lo cotidiano se desarrollaba a través del acceso a todo aquello que provenía, que tenía de origen la imprenta. Cual hilo de Ariadna ligado al ágora, ¿no? Era la conversación en la esquina, la conversación en la fábrica, la sobremesa en la casa. Tenía como fuente la lectura del libro, la lectura del diario. Los adolescentes que comenzaban su vida laboral con 17, 18, 19 años salían rumbo al trabajo y pasaban por el puesto de diario y compraban el diario y analizaban y hasta elegían qué tipo de editorial decidían leer. Había un recorrido de la razón deambulaba por los pasillos de la sociedad, ¿no? Y en términos horizontales y de debate se desarrollaban grandes argumentos, algunos con más vuelo, otros con menos vuelo, pero que de alguna manera le daban una robustez a la búsqueda de la verdad. La verdad era el epicentro detrás de cada una de las discusiones. Se construía un duelo dialéctico
Había un duelo dialéctico entre pares, co-ciudadanos debatiendo las cosas públicas, sin la necesidad de exponer sus asuntos íntimos. La intimidad seguía fortalecida, y los asuntos privados seguían definidos, y lo público y las actitudes públicas y las costumbres públicas también definidas. Había una sociedad que colocaba el ejercicio de la razón como uno de los objetivos. Con la desaparición del libro o el proceso de sustitución del libro por los medios, por la media, es decir, por la aparición de la tevecracia, la mediocracia, es decir, estos regímenes previos a lo que Han va a llamar régimen de la información, que era la aparición de la TV como el aglutinante, el entretenimiento y la espectacularidad como el único elemento de acceso a la información, produce un declive en el acceso a la lectura, produce un declive en el acceso al libro, en el acceso al diario, al periódico, y comienza a aparecer un elemento que, si bien existía en el pasado, aquí se ve con mucha más claridad, con mucha más potencia, que es el elemento de la distracción, del show, de la espectacularidad, del TV show, como el primer eslabón o el primer escalón en lo que hoy conocemos como las grandes plataformas de entretenimiento. Esto es lo que hace que la política pierda sustancia. La política, como concepto construido a lo largo de siglos, pierde sustancia porque es sustituida por elementos nuevos, elementos totalmente corridos de la tradición de la política, y la política empieza a adquirir otra morfología. Una morfología que ve atacada su capital cultural, ve atacado su capital cultural. Entonces, nadie se siente ajeno, nadie logra ser impermeable a estos elementos, y los partidos políticos, quienes históricamente han representado los bastiones de resistencia frente a los modelos de dominación, frente a los modelos de disciplinamiento, se ven alcanzados por estos nuevos paradigmas y terminan sustituyendo argumentos por show, argumentos por performance. Ya no importan los argumentos políticos, lo que importa es la performance de los candidatos. Los candidatos ni siquiera les interesa la veracidad de la información. Estos esquemas de Big Data, algoritmos e IA segmentan los públicos, e incluso un mismo partido político puede tirar a sus públicos informaciones totalmente contradictorias, pero que nunca son chequeadas, pero logran abordar los diferentes públicos que después se transformarán en electorados. El show, la espectacularidad, la información corriendo la verdad ha hecho estragos con las estructuras tradicionales de la democracia, y que con gran certeza Byung-Chul Han nos convoca a preguntarnos cómo estos mecanismos e instrumentos de dominación están inmiscuyéndose, se están filtrando dentro de las bases de la democracia, la están esmerilando, la están minimizando, y no estamos siendo capaces de dilucidar que la democracia debe dar otro salto, que logre dar visibilidad en términos de cómo está operando este nuevo régimen, este nuevo paradigma social, político y económico. Ahora bien, en este sentido, y habiendo analizado estos conceptos preliminares que nos plantea Byung-Chul Han, y antes de avanzar con nuestra segunda etapa más analítica y reflexiva, es indispensable, creo, que retomemos asuntos que los que hemos hablado en este mismo lugar, en este lugar de encuentro, que es ni más ni menos que la obra de Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz, 1984, de Orwell, porque para Han estas obras representan, como lo hemos hablado en su momento, un paralelismo respecto a los elementos que operan
dentro de estos nuevos paradigmas sociales, políticos y económicos de la sociedad actual. Y quería compartirles con ustedes un pequeño fragmento que se encuentra en la página 30 del libro Infocracia, que dice lo siguiente: la gente no está vigilada, sino entretenida. No está reprimida, sino que se vuelve adicta. La policía del pensamiento y el ministerio de la verdad son aquí superfluos. Ya no son el dolor y la tortura, sino el entretenimiento y el placer. Los medios de dominación. En 1984, añade Huxley, se controla a los hombres infligiéndoles dolor. Así pues, Orwell temía que lo que aborrecemos nos destruyera. Huxley temía que lo que nos gusta nos destruyera. Un mundo feliz de Huxley está en muchos aspectos más cerca de nuestro presente que el estado de vigilancia de Orwell. Es una sociedad paliativa. El dolor está mal visto. Incluso los sentimientos intensos son reprimidos. Todos los deseos y todas las necesidades deben ser satisfechos de inmediato. La gente está obnubilada por la diversión, el consumo y el placer. La obligación de ser feliz domina la vida. Estamos en un momento de gran relevancia para la sociedad del siglo XXI. Realmente el capitalismo está haciendo un trabajo extraordinario en convencer a la sociedad de que el secreto de la felicidad es el consumo, es el acceso a las suntuosidades, a los bienes suntuosos, a los lujos, a las exclusividades, sin importar aquello que ha vuelto grande, que ha permitido echar a andar a la humanidad, que es la solidaridad, el sentido de pertenencia, la construcción de identidad, descifrar cuáles son las leyes que operan atrás de los fenómenos sociales, descifrar los enigmas que plantea el poder. Es el mundo feliz de Huxley. Es donde no hay espacio para la cultura. Para poder ser felices debemos ser capaces de despojarnos de nuestra propia naturaleza, plastificar nuestra alma. Creo que la digitalidad viene a plantearnos una ruptura de una tradición del pensamiento. Y en espacios como este buscamos recuperar la lectura, recuperar los espacios críticos, tratar de masticar un poco lo que algunos autores, como en este caso Byung-Chul Han, nos intentan decir, y que de alguna manera logremos a través de este espacio convocar al pensamiento, convocarlos a leer Infocracia, convocarlos a leer cada uno de los libros, textos y autores que nos tomamos humildemente el tiempo para analizar.